Algunos viajes pueden cambiar tu destino. Otros cambian la forma en que vemos el mundo. Este es uno de ellos. Noruega. Un viaje de norte a sur. Episodio 2. El centro de Noruega. El reino de los fiordos. Iniciamos nuestro recorrido por la región de Trøndelag, precisamente en Trondheim, su principal ciudad y uno de los grandes centros históricos y culturales del país. Fundada en el año 997 por el rey Olav Tryggvason, Trondheim nació a orillas del río Nidelva y rápidamente se convirtió en un importante punto de comercio. Y desde el primer momento, una de las cosas que más llama la atención son estos almacenes de madera en tonos rojos, amarillos, verdes y blancos que bordean las orillas del río Nidelva. Conocidos como Bryggen, estos edificios funcionaban como almacenes comerciales, recibiendo mercancías que llegaban por agua y conectando Trondheim con las rutas comerciales de la región. Muchos de los almacenes que vemos hoy fueron reconstruidos o preservados después de los incendios que afectaron repetidamente a la ciudad, manteniendo una tradición arquitectónica que atraviesa varios siglos. En el corazón de Trondheim se encuentra la Catedral de Nidaros, construida sobre la tumba de San Olav, el rey vikingo que se convirtió en el santo patrón de Noruega. La construcción comenzó alrededor del año 1070 y, durante la Edad Media, Nidaros se transformó en uno de los destinos de peregrinación más importantes del norte de Europa. Construida en el siglo XVII, la Kristiansten Festning fue levantada para proteger la ciudad de posibles ataques provenientes del este. Siglos después, la antigua fortaleza dejó de ser una instalación militar y hoy funciona como patrimonio histórico, espacio cultural y uno de los mejores puntos para observar Trondheim. En medio del Trondheimsfjord, a pocos kilómetros del centro de Trondheim, Munkholmen se presenta como una pequeña isla que durante siglos ocupó una posición estratégica para la ciudad. El lugar fue un monasterio benedictino, fortaleza y prisión, y llegó a albergar prisioneros políticos, incluido el famoso conde danés Peder Schumacher Griffenfeld, quien pasó casi 2 décadas encarcelado en esta pequeña isla. Las construcciones que vemos hoy pertenecen principalmente al período en que la isla fue transformada en fortificación, a partir del siglo XVII,
cuando su posición en el fiordo adquirió todavía más importancia para la defensa de Trondheim. La ciudad de Røros nació alrededor de la minería del cobre iniciada en el siglo XVII y hoy es Patrimonio Mundial de la UNESCO, con cientos de construcciones históricas. En lo alto de la ciudad se encuentra la iglesia de Røros, terminada en 1784 durante el auge de la minería. En las proximidades comienza la historia de Storwarts, una de las áreas más importantes de la antigua minería del cobre, donde la explotación se desarrolló a partir del siglo XVII y ayudó a sostener la ciudad durante más de 3 siglos. Hoy, Storwarts no es una mina en funcionamiento. La minería del cobre en la región terminó en 1977 y lo que permanece son galerías, construcciones y marcas en el paisaje que transformaron el antiguo territorio industrial en un verdadero museo al aire libre. Las casas de madera oscura que aparecen por todas partes no son solo una elección estética. Muchas conservaron fachadas naturalmente oscurecidas por el paso del tiempo, contribuyendo al aspecto casi medieval que hizo de Røros una ciudad tan diferente de otras ciudades noruegas. En el sur de Trondelag, Oppdal se presenta como una de las principales puertas de entrada al gran sistema montañoso de Dovrefjell. El invierno puede ser extremadamente riguroso, y la región también es conocida por su larga tradición de deportes de invierno y por ser uno de los puntos de acceso a las áreas donde todavía viven los enormes bueyes almizcleros. En el Parque Nacional de Dovrefjell, la montaña Snøhetta es reconocida como la más alta de Dovrefjell y una de las grandes referencias naturales del centro de Noruega. En las proximidades existen senderos, refugios y opciones de alojamiento para quienes llegan hasta aquí con un objetivo especial: intentar encontrar a los bueyes almizcleros, la única población salvaje de esta especie que existe en Noruega. Estos animales parecen haber salido de otra era, pero continúan viviendo en las montañas de Dovrefjell, junto a renos salvajes y otras especies adaptadas al entorno alpino. Y al final de la caminata aparece el Viewpoint Snøhetta, un pequeño pabellón de acero y madera diseñado por el estudio Snøhetta, creado precisamente para contemplar este paisaje sin competir con él. Innerdalen es considerado uno de los valles alpinos más hermosos de Noruega, rodeado de montañas escarpadas, lagos y un paisaje moldeado por la acción del hielo a lo largo de miles de años. En el corazón del valle se encuentra el lago Innerdalsvatnet, con la famosa montaña Dalatornet como telón de fondo, elevándose de forma imponente sobre el paisaje
y convirtiéndose en uno de los símbolos de Innerdalen. Siguiendo por las montañas de Mør og Romsdal, llegamos a Eikesdalen, donde encontramos una de las cascadas más impresionantes de Noruega. Mardalsfossen se precipita por una enorme pared rocosa durante unos 655 metros, con una caída libre de aproximadamente 297 metros. Pero existe una curiosidad. Gran parte del agua de la cascada se utiliza para la generación de energía, y su caudal máximo solo se libera durante el verano, entre junio y agosto. En el municipio de Verdal, el pueblo de Stiklestad guarda uno de los episodios más decisivos de la historia noruega. Fue aquí donde el rey Olav Haraldsson murió en 1030, en una batalla que ayudó a consolidar a Noruega como reino cristiano. Hoy, el Stiklestad National Culture Center conserva esta memoria en un gran museo al aire libre, con unas 30 construcciones históricas y espacios que recrean diferentes periodos de la vida en la región. Y la historia cobra vida cada año en el gran anfiteatro de Stiklestad, donde el espectáculo sobre San Olaf se representa en el propio lugar de la batalla desde 1954. Durante el verano, la antigua granja medieval de Stiklastadir también recibe actividades, artesanías, narraciones y experiencias que transportan a los visitantes a la Noruega de hace 1000 años. Leka, en el extremo norte de Trøndelag, es uno de esos lugares donde la historia de la propia tierra parece estar expuesta en la superficie, con rocas que revelan una antigua porción de corteza oceánica. La isla alberga el llamado Ofiolito de Leka, un conjunto geológico poco común que surgió de procesos tectónicos relacionados con el cierre de un antiguo océano hace cientos de millones de años. Entre sus formaciones aparecen rocas ultramáficas, como la peridotita, que se originan a grandes profundidades y ayudan a los geólogos a estudiar materiales asociados con el manto terrestre. Es precisamente esta combinación de rocas oceánicas, materiales del manto y paisajes costeros lo que convierte a Leka en uno de los lugares geológicamente más extraordinarios de toda Noruega. Es en la región de Møre og Romsdal donde encontramos Ålesund, una ciudad moldeada por el mar y extendida entre la naturaleza, donde el puerto y las montañas forman parte del propio paisaje urbano.
Lo que más llama la atención es la arquitectura del centro, reconstruido en estilo Art Nouveau después del gran incendio de 1904, que destruyó unas 850 casas y dejó a miles de habitantes sin hogar. Hoy, esta combinación de canales, edificios ornamentados y ubicación junto a los fiordos ha convertido a Ålesund en una de las principales puertas de entrada turística de la costa noruega, recibiendo incluso grandes cruceros. En lo alto del monte Axla, el mirador de Fjellstua ofrece una de las vistas más impresionantes de Ålesund, revelando de una sola vez el centro de la ciudad, sus islas y las montañas que rodean el archipiélago. En el extremo noroeste de la isla de Godoya, el faro de Alnes vigila una costa que durante siglos estuvo vinculada a la pesca y a las difíciles navegaciones por mar abierto. El faro actual fue construido en 1937, pero la historia de la señalización luminosa en Alnes comenzó mucho antes, en 1853, con una pequeña luz alimentada por apenas 3 velas de sebo. Hoy, el faro está automatizado y el antiguo complejo fue transformado en un espacio cultural, con museo, exposiciones y cafetería, manteniendo viva la memoria de una de las antiguas comunidades pesqueras de Sunnmøre. Después de recorrer montañas por carreteras sinuosas, llegamos al Geirangerfjord, uno de los fiordos más famosos de Noruega y parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2005. Esculpido por sucesivas eras glaciales, el fiordo está rodeado por paredes de roca que alcanzan unos 1.400 metros sobre el nivel del mar y se hunden cientos de metros por debajo de la superficie. Este paisaje también explica por qué el pequeño pueblo de Geiranger recibe tantos visitantes, especialmente durante la temporada de cruceros, cuando grandes barcos entran por el estrecho fiordo rodeado de montañas. Pero entre tantas cascadas, ninguna es tan famosa como la de las 7 hermanas, formada por 7 cursos de agua que se precipitan por las laderas y pueden alcanzar una caída media de unos 250 metros. La cantidad de agua de las 7 hermanas cambia bastante según el deshielo y las lluvias, y por eso las 7 cascadas no siempre aparecen con la misma fuerza durante el año. Y existe incluso
una antigua leyenda para explicar los nombres. Al otro lado del fiordo está el Suitor, el pretendiente que habría intentado conquistar a las 7 hermanas, sin éxito. Poco después de dejar los valles, la carretera comienza a subir por la ladera hasta Trollstigen, una de las carreteras de montaña más famosas de Noruega, construida para atravesar un terreno que parecía casi imposible de cruzar. Son 11 curvas cerradas en zigzag que llevan a los viajeros hasta Trollstigen Plateau, a unos 858 metros de altitud, donde la carretera prácticamente desaparece entre las montañas. El paisaje se vuelve aún más impresionante en la meseta, donde pasarelas y miradores de arquitectura moderna se proyectan sobre el vacío y permiten observar desde arriba todo el trazado de la carretera. En el camino, el agua también acompaña el ascenso por la montaña, y la Stigfossen se precipita junto a la carretera, atravesada por un puente de piedra construido como parte del propio recorrido. Trollstigen fue inaugurada en 1936 por el rey Håkon VII y casi un siglo después continúa siendo una de las grandes atracciones de carretera de Noruega, recibiendo más de 1 millón de visitantes en un solo año. Åndalsnes es una pequeña ciudad en el corazón de Romsdalen, rodeada por algunos de los paisajes montañosos más dramáticos de Møre og Romsdal. Y conocida como la capital del montañismo de Noruega, por su ubicación en el punto donde se encuentran el fiordo y los grandes valles de montaña. La ciudad se convirtió en una de las principales puertas de entrada a senderos, escaladas y aventuras en la región de Romsdalen. En lo alto de la montaña, Rampestreken se proyecta sobre el vacío a unos 537 metros por encima de Åndalsnes, creando la sensación de estar suspendido sobre el valle. Desde la plataforma, la vista se abre hacia el Romsdalsfjord, el valle de Romsdalen y las enormes paredes montañosas que hicieron de esta región uno de los grandes destinos de montañismo de Noruega. La Atlantic Road es una de las carreteras costeras más impresionantes de Noruega y del mundo, conectando pequeñas islas y arrecifes mediante puentes que parecen surgir directamente del océano. El tramo más famoso salta de isla en isla a través de 7 puentes, pero la carretera completa recorre 36 kilómetros entre Karbog y el antiguo pueblo pesquero de Bud. En el puente de Myrbergholm, la carretera cuenta con pasarelas especiales para pescadores,
que permiten lanzar la línea directamente sobre el océano sin tener que compartir espacio con los automóviles. La construcción comenzó en 1983 y, cuando fue inaugurada en 1989, finalmente existía una conexión por carretera entre Averroy y el continente, cambiando la vida de las comunidades de la región. Y hay una curiosidad que combina perfectamente con estas imágenes. Durante las tormentas, los mismos puentes que parecen delicados bajo el sol quedan expuestos a la fuerza de las olas y del viento del Atlántico Norte. Veiholmen es un pueblo de pescadores en el extremo norte de la isla de Smola, conectado con tierra firme por una dramática carretera de casi 10 kilómetros sobre puentes, pequeños islotes y rompeolas. El lugar llegó a ser el pueblo de pescadores más grande al sur de Lofoten, y todavía hoy es considerado el mayor pueblo de pesca activa de Noruega por debajo del Círculo Polar Ártico. A lo largo del año, apenas unos 200 habitantes enfrentan el riguroso invierno. Pero durante el verano, el pueblo se llena de vida y supera las 2.000 personas atraídas por el turismo costero. Según un guía nativo, durante las tormentas locales se esparce tanta sal por el aire y las calles que los jóvenes con aparatos de ortodoncia deben mantener la boca cerrada para evitar que los metales se oxiden. En el condado de Vestland, en el pequeño pueblo de Lærdal, se encuentra la Borgund Stave Church. Construida alrededor del año 1200, es considerada la iglesia de madera mejor conservada de todo el país, sobreviviendo a 8 siglos y viendo desaparecer a casi todas las demás, de las cuales hoy solo quedan 28 en toda Noruega. Su techo de 7 niveles está coronado por cabezas de dragón talladas, en un estilo que hace eco directo del arte de los antiguos barcos vikingos. Alrededor de la construcción se encuentra un antiguo cementerio que continúa activo hasta hoy, mezclando lápidas centenarias desgastadas por el tiempo con sepulturas recientes adornadas con flores frescas. Bergen es la segunda ciudad más grande de Noruega y durante la Edad Media llegó a ser la ciudad más grande del país y uno de los principales centros comerciales de Escandinavia. Poca gente imagina que Bergen también fue la primera capital de Noruega, cuando la ciudad se convirtió en sede de la realeza y en uno de los centros políticos más importantes del reino medieval.
rodeada por 7 montañas y situada entre el Sognefjord y el Hardangerfjord, Bergen adquirió una posición privilegiada que transformó a la ciudad en la principal puerta de entrada a los grandes fiordos del oeste noruego. Debido a su geografía, Bergen es una de las ciudades más lluviosas de Europa, lo que ayuda a explicar el intenso verde que cubre sus laderas durante buena parte del año. Stalheimskleiva es una de las carreteras históricas más impresionantes de Noruega, con curvas cerradas que ascienden por la ladera hasta lo alto del valle de Nærøydalen. En el camino, 2 cascadas se precipitan desde las montañas, mientras la carretera conduce hasta Stalheim, desde donde se abre uno de los paisajes más impresionantes de la región. Gudvangen se encuentra en el corazón del Nærøyfjord, en uno de los brazos más estrechos del gran sistema de fiordos de Sogn, y durante siglos ha funcionado como punto de paso para quienes navegan por este valle. Hoy, el pequeño pueblo también es conocido por Njardarheimr, una comunidad vikinga construida como una experiencia de historia viva, donde la artesanía, la arquitectura, la alimentación y las costumbres de la era vikinga se presentan de manera interactiva. Y para muchos viajeros, Gudvangen termina siendo mucho más que una parada en el camino, porque desde allí es posible combinar la experiencia vikinga con la navegación por el Nærøyfjord, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Enclavado en el corazón de los fiordos, entre montañas escarpadas y aguas de color verde esmeralda, el pueblo de Flåm es un asentamiento histórico que sirve como puerta de entrada al Nærøyfjord. A sus visitantes, el lugar ofrece experiencias inolvidables que van desde el legendario viaje en tren por la empinada línea ferroviaria Flåmsbana hasta la degustación del tradicional queso marrón, en un entorno rodeado de cascadas y una naturaleza monumental. A unos 650 metros sobre el Aurlandsfjord, destaca la plataforma Stegastein, diseñada para proyectarse sobre la ladera como un puente hacia el vacío. La estructura fue construida en madera y acero, y su diseño termina en un borde transparente que crea la sensación de estar flotando sobre el valle. Desde allí, el Aurlandsfjord se revela entre montañas escarpadas, mientras el pequeño pueblo de Aurland aparece muy abajo, junto a las aguas del fiordo. La plataforma forma parte de la carretera turística Aurlandsfjellet y se ha convertido en uno de los puntos más conocidos para contemplar el paisaje de los fiordos noruegos. Aurlandsfjellet es una de las carreteras panorámicas nacionales más espectaculares de Noruega
y atraviesa 47 kilómetros entre Lærdalsøyri y Aurlandsvangen. Conocida como la Snow Road, la ruta alcanza unos 1.308 metros de altitud y atraviesa un escenario donde la nieve permanece durante gran parte del año. A medida que la carretera asciende, el paisaje cambia radicalmente, pasando de valles verdes y bosques a un terreno rocoso y casi desértico por encima de la línea de los árboles. Uno de los detalles más curiosos es que la carretera normalmente permanece cerrada durante el invierno, cuando la nieve transforma por completo este tramo de la montaña, y puede permanecer durante varios meses. El Sognefjord es el fiordo más grande y profundo de Noruega, extendiéndose unos 205 kilómetros desde la costa hasta las proximidades de Skjolden. En algunos tramos, sus aguas alcanzan más de 1.300 metros de profundidad, creando un contraste impresionante entre el fiordo y las enormes montañas que lo rodean. La Hopperstad Stavkirke es otro ejemplo de las iglesias medievales negras de Noruega, construidas con grandes estructuras de madera y técnicas que han atravesado siglos. Erigida originalmente alrededor del año 1130, se encuentra entre las stave churches más antiguas preservadas del país, y conserva elementos que se remontan a la arquitectura nórdica medieval. Un detalle curioso es que el edificio que vemos hoy pasó por una importante restauración en el siglo XIX, cuando partes desaparecidas fueron reconstruidas a partir de vestigios y referencias históricas. Su ubicación en Vik, rodeada de campos y montañas junto al Sognefjord, ayuda a explicar por qué estas iglesias también eran puntos centrales de las antiguas comunidades rurales noruegas. La Steinsdalsfossen es una de las cascadas más curiosas de Noruega, porque un sendero permite atravesar la ladera y observar la caída de agua desde detrás. Con unos 50 metros de altura, sus aguas descienden por una pared rocosa antes de continuar hacia el fiordo de Hardanger. El camino detrás de la cascada transforma la visita en una experiencia inusual, especialmente cuando el viento esparce pequeñas gotas de agua por el sendero. La fuerza de Steinsdalsfossen varía a lo largo del año, siguiendo el deshielo y las lluvias que alimentan el curso de agua en las montañas. El impresionante y hermoso Hardanger Bridge es una de las grandes obras de ingeniería de Vestland.
con 1.380 metros de longitud y un vano principal de 1.310 metros, cruza el Eidfjord. Lo que más impresiona es precisamente la sensación de vacío bajo el puente. Ningún pilar toca el agua, mientras las enormes torres de 200 metros sostienen toda la estructura desde las orillas. Y hay una curiosidad aún más cinematográfica. La carretera prácticamente sale del interior de la montaña y desemboca directamente en el puente, gracias a los túneles construidos en ambos extremos. Cuando el vehículo abandona la oscuridad del túnel y se encuentra de repente con el enorme vano suspendido sobre el fiordo, la transición entre roca, agua e ingeniería crea uno de los tramos de carretera más impresionantes de Noruega. Vøringsfossen es una de las cascadas más famosas de toda Noruega, precipitándose unos 182 metros desde la meseta de Hardangervidda hasta el valle de Mobodalen. El escenario adquirió aún más protagonismo con las plataformas de observación y el puente en forma de escalera construido sobre el desfiladero, permitiendo apreciar la cascada desde diferentes ángulos. El puente tiene 47 metros de longitud y 99 escalones, creando un sendero suspendido sobre el desfiladero por donde se precipita el agua. En invierno, la propia cascada puede quedar parcial o totalmente congelada, mientras la nieve cubre los alrededores y transforma por completo el paisaje de Vøringsfossen. Y llegamos a Trolltunga, uno de los lugares más impresionantes y fotografiados de Noruega, donde una enorme losa de granito se proyecta a unos 700 metros sobre las aguas del Ringedalsvatnet. Esta formación fue esculpida por la acción de los glaciares durante las eras glaciales, que profundizaron el valle y ayudaron a revelar la gran pared rocosa, donde la famosa lengua del troll quedó suspendida. A pesar de su apariencia desafiante, la propia caminata es considerada más exigente que el simple acceso a la punta de la roca, y actualmente el recorrido completo puede alcanzar los 27 kilómetros y llevar entre 8 y 12 horas. Pero todo ese esfuerzo se ve recompensado por la extraordinaria vista del valle y del Ringedalsvatnet, que se extiende entre las montañas como un paisaje esculpido por antiguos glaciares. Lofoten
es una de las cascadas más famosas de Hardanger, formada por dos caídas que se unen al descender unos 165 metros por la montaña. Su fama entre los viajeros comenzó ya en el siglo XIX, cuando los turistas llegaban en carruaje desde Oda para admirar la fuerza de sus aguas. En 1859 se terminó el puente de piedra que atraviesa el río justo frente a la cascada, creando una de las escenas más emblemáticas de las antiguas rutas turísticas de Noruega. Hoy, Lotefossen continúa siendo una parada clásica en la carretera entre Oda y Roldal, precisamente porque la cascada prácticamente aparece junto a la propia carretera. El río Strainelva atraviesa el valle del mismo nombre, dibujando curvas entre campos, bosques y montañas antes de llegar al Nordfjord. Sus aguas adquieren ese característico tono azul verdoso, principalmente debido a los sedimentos glaciares transportados por el deshielo de las montañas. A lo largo del valle, el río sostiene un paisaje agrícola que durante siglos ha combinado la presencia de las aguas con pequeñas comunidades rurales. Lovatnet es un lago glaciar en el valle de Lodalen, alimentado por las aguas de deshielo del Jostedalsbreen, el mayor campo de hielo de la Europa continental. La tonalidad azul verdosa proviene de los finísimos sedimentos de roca transportados por el agua glaciar, que permanecen suspendidos en el lago y alteran la forma en que se refleja la luz. A orillas del lago se encuentra Bren, una antigua granja de verano que se remonta al siglo XIV y conserva construcciones tradicionales de madera. Estas pequeñas casas con techos cubiertos de vegetación se utilizaban como refugios e instalaciones para la cría de animales durante los meses de verano, cuando los agricultores llevaban el ganado a los pastos de las montañas. Pero esta aparente tranquilidad también guarda una historia dramática. En 1905 y 1936, desprendimientos del monte Ramnefjellet provocaron enormes olas en Lovatnet, destruyendo granjas y comunidades enteras. La Lomstavkirke es una de las iglesias medievales de madera más impresionantes de Noruega, preservando una tradición arquitectónica que ha atravesado siglos. Construida originalmente en el siglo XII, la iglesia fue ampliada a lo largo del tiempo,
y todavía conserva partes muy antiguas de su estructura de madera. Sus detalles tallados revelan una curiosa mezcla entre símbolos cristianos y motivos de la antigua tradición nórdica, mostrando cómo diferentes culturas se encontraron en la Noruega medieval. En medio del valle de Lom, rodeada por las montañas de Jotunheimen, la iglesia ocupa un escenario que conecta la arquitectura medieval con el paisaje alpino del interior de Noruega.